Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues seguimos en esta mañana de martes y es el momento de saludar a nuestra psicóloga, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Buenos días, Paloma. Pues vamos tirando, ¿no? Bueno. Que es como hay que hacer. Bueno, estupendo, Ruth. Bueno, pues hoy vamos a hablar además de un tema interesante y preocupante, ¿no? A la vez, a tenor, bueno, pues de algunas informaciones, algunas noticias que hemos conocido la semana pasada y que tiene que ver un poco, bueno, pues con la comunicación, con el entendimiento entre padres e hijos, la comunicación en las familias. Imagino que tú en la consulta estás viendo, bueno, pues muchos casos preocupantes. Se habla mucho, ¿no? Yo no sé si vas a tocar un poquito el tema del aumento, ¿no? De los suicidios o de intentos de suicidios en jóvenes. Una situación, la salud mental, preocupante y sobre la que hay que poner el foco y de la que hay que hablar y mucho, ¿no? No mirar para otro lado. Hoy nos vas a hablar un poquito de estas cuestiones, ¿no? Eso es, sí, porque es verdad que es un poco alarmante y creo que el tema de la prevención está en manos de todos, ¿vale? Para que un poco pues nuestros jóvenes intenten, tener estrategias, tener herramientas, tener apoyo para que no pues vaya a conductas, pues tanto también incluso autolesivas, no tiene por qué llegar incluso a un suicidio, sino también es verdad que cada vez se están viendo cómo se han incrementado en la consulta pues conductas autolesivas de adolescentes y gente sobre todo joven, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante ese aumento de todas esas conductas, de ideas. O sea, ¿tú sí has visto ese incremento de casos en consulta últimamente? Sí, se ha visto incrementado. Es verdad que desde la pandemia, como te había comentado, se ha incrementado el número de consultas de gente joven, que antes a lo mejor no acudía tanto, ¿no? Y es verdad que también hay mayor concienciación de lo que es la salud mental, pero antes no era tan frecuente, a lo mejor que acudiera gente tan joven a consulta con esas ideaciones, ¿no? De suicidias. Entonces, a mí me parece un poco alarmante, preocupante y creo que entre todos tenemos que intentar lo que esté de nuestra mano, aportar nuestro granito de arena para poder ayudar incluso desde casa, como padres, como familiares, como amigos, a intentar pues prevenir sobre todo pues todas estas conductas de nuestros jóvenes que al fin y al cabo, bueno, pues han llegado a ese punto, no sabemos por qué, pero bueno, a mí sí me gustaría intentar, si nuestros oyentes desde casa pueden pues coger alguna estrategia de las que pueda hablar y les sirve de ayuda pues, para ayudar a algún familiar o bien a sus hijos, pues les va a venir bien, porque al fin y al cabo, Paloma, la comunicación es un pilar muy importante en la familia, ¿no? Las familias con una comunicación buena, con una comunicación abierta, frecuente, pues resuelven mejor los problemas de una manera más efectiva, con mejores tomas de decisiones, como más piña, ¿no? Y eso se trabaja desde pequeños. O sea, que el papel de la familia es determinante, ¿no? Tanto a la hora de prevenir ciertas conductas a lo mejor de riesgo, sino también a la hora de enfrentarse, ¿no?, a un caso pues de bullying o, bueno, pues lo estábamos viendo, ¿verdad?, la semana pasada con esas dos hermanas de 12 años de Cataluña, ¿verdad?, que bueno, pues parece ser efectivamente que sí que estaban en tratamiento, pero bueno, también es verdad que el tema familiar ha debido de ser importante. Imagino que es muy, muy, muy determinante el papel que juega la familia, ese clima de confianza, de diálogo, ¿no? A la hora de prevenir ciertas conductas. Claro, eso es. Y todo, mayor porcentaje se fomenta desde pequeños en esa primera infancia. Es decir, cuando nosotros les enseñamos a tener una comunicación abierta, frecuente, los niños van a ser capaces más de resolver problemas, van a tener más seguridad, más confianza en ellos mismos y mejor autoestima. Entonces, al final las relaciones sociales también pueden ser como más respetuosas y de calidad. Claro. Es verdad que hay factores
externos que no están en nuestro control, como es el caso de que alguien se meta, ¿no? O que con alguien, o que insulte, o que haya, pues eso, un bullying, que eso no va a estar en nuestro control, pero a lo mejor sí está en el control el poder comunicar eso cuanto antes, ¿no? Y saber y aprender a poner límites a ese tipo de personas. Entonces, me parece que es muy importante desde pequeñitos enseñarles, por ejemplo, pues a contar las cosas. Claro, ¿cómo se enseña esto de decir cómo cuentas, ¿no?, las cosas? Porque es verdad que además los adolescentes, como no hayan generado ya un clima desde la infancia de confianza, Es muy los difícil, ¿no? adolescentes son muy herméticos, se van cerrando. De hecho, además, a mí me pasa, y es muy curioso, porque yo veo muchísimos adolescentes y muchos me comentan algo muy en común. Es como, y cuando me dicen, bueno, ¿y por qué se lo voy a contar a mi madre si siempre me riñe? Ya. Entonces, eso, cuando yo les explico a los padres, es que al final, cuando de las primeras veces, es que a lo mejor hasta con 10 años te está contando un problema, y que para él es un problema de un niño de 10 años, y a lo mejor los padres le restamos importancia pensando que hacemos bien, o incluso hay ausencia de contacto visual, les interrumpimos al hablar. Todo eso va, como digo yo, estirando el chicle, ¿no? Y entonces cuando llegan a la adolescencia y realmente tienen un problema, si en esa infancia o años atrás han recibido esas interrupciones, relativizar, quitar importancia, o un decir tienes que ser fuerte, o decir la culpa la tienes tú, ya te lo advertí, como un poco ese reproche, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos sembrando en esa persona de 16 años? Pues que al final la comunicación se está estirando como un chicle. Cuando lo estiras, entonces ya no va a haber tal comunicación. Claro. Y muchas veces esa comunicación, ese apoyo en el exterior tampoco la tienen con los amigos. Y cada vez van más hacia adentro, va hacia adentro, y luego terminan pues con conductas que no son muy adecuadas para ellos. Claro. Por tanto, Ruth, ¿qué estrategias podrías ofrecernos hoy un poquito a todos para mejorar en la medida de lo posible esa comunicación en familia? Pues mira, desde pequeños a mí me parece muy importante el no cortarle las emociones, no cortar ese llanto. Muchas veces es como, no llores, que ya eres mayor, o tienes que ser fuerte. Pues es que hay que validar esas emociones, es decir, no hay que quitárselas, porque una emoción la tienen que expresar, y cuando lloran y están llorando contigo o sienten rabia y no saben cómo expresarlo, y a lo mejor lo expresan tirando a lo mejor un juguete de pequeños, pues hay que enseñarles a canalizar, o que empiecen a hablar o a expresar, o decirles, esto que estás sintiendo es rabia por esto que te ha pasado, o lo que estás llorando porque te sientes triste es decir, empezar a poner nombre a las emociones, empezar a hablar en casa de lo que es una emoción, y que a veces yo lloro de alegría, pero también puedo llorar de tristeza, y que llorar no es malo. No voy a cortarle esa emoción, porque si corto ya estoy cortando la comunicación más importante que me va a unir a él, ya no como madre e hija, sino como persona, que es la expresión emocional, el que se sienta apoyado, apoyada. Enseñarles también eso, pues que si hay un problema, no me voy a centrar lo que es en el problema en sí, sino que va entre todos, como un poco enfocarlo como familia piña, o equipo piña, o madre, hija, piña, lo que sea, pero en equipo, y buscamos lo que está en nuestro control y buscamos solución para ello. No voy a hacer... O sea, yo no soy muy partidaria, aunque suene muy así, del castigo, ¿no? Porque realmente un castigo es como individualista, te invalida la emoción, no hay apoyo, tú castigas, entonces al final no hay comunicación. O sea, ¿para qué vale el castigo? ¿Qué aprendizaje hay en eso? ¿Hay si hubiera aprendizaje todavía, pero creo que puede haber otro aprendizaje mejor si realmente me centro en el conflicto, busco una solución en equipo, me planteo el cómo podemos solucionar esto para que no se vuelva a repetir, o si se ha roto algo, depende de la edad, ¿no? Pero para que no vuelva a suceder, que no pintes, imagínate, ¿no? Un ejemplo un poco general, no pintes la pared, pues a lo mejor no le tengo por qué castigar, tendré que explicarle que la pared
no se pinta, que hay papeles para pintar y cómo puede hacer para que no vuelva a suceder, o cuando siente rabia, pues actuar de una manera. Entonces, creo que ahí hay más aprendizaje, ¿no? Que es un aprendizaje que se aprende para un futuro, para poder aplicar. Y eso tiene como más consecuencias positivas que un castigo, ¿no? Claro. Porque al final ahí el castigo al final te aleja, ¿no? Te va alejando en esa comunicación. Entonces, comentaba eso. Exponerles también a la frustración no es malo, porque al final, si yo le voy riñendo o criticando por cosas, al final lo que me está haciendo es como alejarme de él, ¿no? O incluso hacerle todo, pues atarle los cordones, atarle... no, mira, yo confío en ti, eso le va a dar mucha seguridad, ¿no? Por ejemplo, y toma de decisiones, yo confío en ti, aunque tardemos tiempo, pues yo voy a ver qué bien los atas porque lo sabes hacer. Darles tiempo, o sea, error es igual a aprendizaje. El error es igual al aprendizaje y ese error en familia es apoyo emocional, que es lo que necesitan, que es súper importante. Y luego, qué importante la comunicación, meter las gracias, el agradecer, porque eso hace equipo. El agradecer hace piña, aumenta la autoestima, el niño o la niña se ve como más visible, más querido, joder, y se sienten más útiles, Paloma. Cuando tú les implicas en una tarea, por adecuada a su edad, también es como, ostra, cuentan conmigo, ¿no? Claro. Y a la hora se fomenta como un vínculo, un afecto, un lazo, que si en la adolescencia, pues oye, a base de error-aprendizaje, como decía antes, ¿no? Pues hacen alguna travesura o hacen algo, alguna mentira, pues también pensar que al final, si yo voy a criticarle o voy a no contar con él, la mentira la estoy fomentando, porque es como para que no me riñan, para que no me castiguen, fomento, pero si yo digo la verdad se premia, claro. se agradece, al final voy a fomentar más la comunicación real, ¿no? Que si no he estudiado o he copiado en un examen y me han pillado, pues no voy a mentir, no voy a falsificar las notas, sino que voy a tener el apoyo, pero en familia aprendemos de ese error. Y es verdad que todo acto tiene una consecuencia, es que la consecuencia ya la tiene, que es el suspenso, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer más castigo en casa? Sino lo que queremos es el ver a nuestros hijos como unas personas maduras, responsables, resilientes, ¿no? Es un poco como entrenarles para la vida, que sean responsables, que sepan tomar decisiones y sobre todo prevenirles en la salud mental, ¿no? Que muchas veces está un poco de nuestra parte. Bueno, pues qué interesante me parece a mí este tema, qué interesante, Ruth, viendo lo que vemos a través de los medios de comunicación, pero bueno, además escuchando a una profesional como tú que te dedicas a ello y que nos dices, bueno, pues es verdad que la situación es complicada, que cada vez va en aumento el caso de jóvenes, de adolescentes que tienen este tipo de problemas y muchas veces derivados de esa falta de comunicación, de esa falta de apoyo en familia, pues la verdad es que me parece muy importante potenciar ese ambiente de confianza, de diálogo en la familia y también sobre todo eso que tú dices, ¿no? De respetar y validar, ¿no? Las emociones, los pequeños problemas que nos puedan plantear nuestros hijos, por absurdos que nos parezcan, ¿no? Para ellos son importantes, claro. Sobre todo muchas veces que en los pequeños, yo me fijo a veces, pues yo que sé, en el parque o en sitios donde hay más niños, que muchas veces los padres están al móvil, el niño viene a contar, mira lo que he hecho, mira cualquier cosa, y es que no hay ni contacto visual, o sea, hay una falta de contacto visual tremenda. Y luego a veces hay interrupciones o silencio o como la típica de ¡ay, qué bonito! Y si me has mirado, ¿no? Es como, pues dedícate a ver, oye, pues mira qué detalle has hecho aquí, qué tal. O sea que todo se empieza a cultivar desde pequeños. Es un poco, y ya para terminar, Paloma, un poco el ejemplo del bambú, ¿no? El bambú japonés, cuando tú lo siembras, tardas 7 años en que empiece a crecer. Pero hay que seguir regándole a diario. Durante esos 7 años hay que regarlo para que el bambú, en cuestión, me parece que son de 6 meses, crece hasta 30 metros. ¿Por qué? Pero porque se ha trabajado durante 7 años, aunque no se vea nada, que es como esa primera infancia de los 0 a los 7 años en nuestros hijos, se siembra, se trabaja, se riega día a día para que luego en la adolescencia pues no haya
pues a veces, ¿no? Hay veces que por factores externos son cosas irremediables, ¿no? Que se nos escapan de nuestro control, pero lo que está en nuestro control, que es en nuestro hogar, en nuestra casa, con los nuestros, eso sí lo podemos trabajar. Oye, qué interesante hoy, Ruth, como todas las semanas, desde luego. Así que te damos las gracias y nada, decirte que te esperamos dentro de 7 días con un nuevo tema. Gracias, Paloma. Buena semana. Buena semana, Ruth.